Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cuando tenemos, hermano, la oportunidad de leer un pasaje como este en el libro de Apocalipsis capítulo 19, viene a la memoria de un servidor un sermón que escribió un predicador presbiteriano del siglo pasado, el hermano Santiago Stuart. Él, hermanos, escribió un sermón basado en este texto, en donde dice que esta declaración de Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, es el corazón y es la esencia de la fe cristiana. Que si hay una razón por la cual los cristianos creemos, amamos y esperamos, es precisamente esta declaración. Pero dice el hermano Stuart que cuando nos damos la bendición de profundizar un poco más en este texto, encontramos una serie de convicciones, una serie de enseñanzas que se derivan del mismo. Estas convicciones, hermanos, pueden alentarnos en los momentos de incertidumbre. Hace 8 días el hermano Saúl Ochoa comentaba de un pastor que publicó en internet una advertencia de que no votaran los cristianos por cierto candidato, y no les voy a decir quién es porque ya saben quién es, diciendo que votar por esa persona era pecado. Otros pastores y otros cristianos se le fueron a la yugular y le dijeron, ¿y por qué cuando se masacra estudiantes ante 200,000 muertos en este país no levantas tu voz? ¿Por qué no hablas con la misma fuerza y con la misma vehemencia de las situaciones escandalosas que estamos viviendo? Pecado es lo que estás haciendo tú, incurriendo en complicidad. Y hermanos, pues el pobre hermano mejor cerró su página porque le llovió sobre mojado. Esto, hermanos, ha llevado a la gente a 2 actitudes, una de temor y otra de esperanza. Pero hermanos, a final de cuentas, cuando vamos al libro Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, en donde dice aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, nos lleva a una convicción que tiene varias implicaciones para los creyentes de todos los tiempos. La primera es que esta convicción significa la liberación de la vida, significa la liberación de preocupaciones mezquinas, significa la preocupación de cosas egoístas. Recuerdo a alguien que hace unos años decía, hermanos, voten por fulano para que me dé trabajo, que yo tenga trabajo aunque los demás los cargue el payasito, que a mí me vaya bien aunque quién sabe cómo le vaya al resto de la gente. Y hermanos, de alguna manera todos somos mezquinos cuando pensamos en nuestros intereses o en las cosas que nos preocupan. Pero hermanos, no todos los asuntos o los temores en la vida son mezquinos. Hay temores genuinos en la vida. La vida, hermanos, está llena de desafíos. Desde que recibimos el nombre de mortales, desde que nos separamos de Dios, según el libro de Génesis, hubo una reacción emocional, una secuela, una consecuencia de nuestra separación con Dios. Dice la Biblia que el hombre pecó contra Dios y empezó a esconderse de su Creador. Aquel con quien antes se encontraba en un marco de gozo, de esperanza, de alegría, ahora era para él motivo de vergüenza presentarse delante de él. Y de una manera muy gráfica el texto sagrado dice que Dios salió al huerto preguntándole al hombre, ¿dónde estás tú? Es una pregunta retórica porque Dios sabía dónde estaba, no necesitaba que el hombre le dijera dónde estaba. Yo creo que la pregunta no tenía que ver con dónde estaba el hombre, sino dónde estaba con respecto a Dios. Y entonces el hombre dice, vi que estaba desnudo y tuve miedo.
y es la primera vez que la palabra temor aparece allí en la Biblia. Los que saben distinguen entre temor y miedo. Dicen que miedo es la respuesta física a un desafío objetivo, el ataque de un animal, un accidente de tráfico, un terremoto. Es una reacción física contra una amenaza física. El miedo, por lo contrario, generalmente tiene que ver con desafíos emocionales, con el temor, por ejemplo, a la pérdida de la salud, del trabajo, de los seres amados. Es humano experimentar esas situaciones de aprensión y de angustia por la pérdida de las cosas que le dan sentido, que le dan valor a nuestra existencia. Dios nos da muchas cosas, hermanos, en la vida, pero yo creo que lo más valioso que nos da es nuestra familia. Lo más valioso es la gente que nos aguanta, la gente que nos acepta, la gente que nos tolera, la gente que nos ama. Y hay infinidad de motivos de temor para los seres humanos, pero cuando escuchamos aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, entonces sabemos que pase lo que pase, el Señor seguirá en el control. Pero no solamente tiene que ver con cuestiones de egoísmo o con situaciones genuinas que nos hacen temer, sino también, hermanos, con situaciones o emociones que los cristianos atravesamos de cuando en cuando. Hay momentos en los cuales nos damos cuenta que si nuestra vida espiritual no nos gusta a nosotros, no nos convence a nosotros mismos, mucho menos a Dios, y podemos tener una especie de complejo de autocondenación, hasta que recordamos, hermanos, que Dios nos ama como somos y que ofreció a su Cristo, a su Hijo Jesucristo, precisamente porque somos así. Cuando nos acercamos al memorial, Pablo dice que cada uno se pruebe a sí mismo y revise sus caminos, y si hay conciencia de pecado, también debe haber la conciencia de recordar que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por esos pecados. Esta convicción significa la liberación de la vida, significa la confianza de que Dios seguirá en el control. Pero hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que esta convicción, aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, significa también la derrota del mal. El problema del mal es uno de los grandes problemas de la filosofía y de la teología. Cuando yo escuché por primera vez la expresión pare de sufrir, me llamó la atención y tuve que saber de qué se trataba, guardando el sentido de proporción. A un predicador le pasa, cuando oye algo así, lo que le pasa a un médico cuando escucha de un nuevo fármaco o de un nuevo tratamiento, quiere investigar de qué se trata. Cuando investigué me di cuenta que es el eslogan de un grupo que tiene una confesión de fe y dice: todos los cristianos, en el artículo 8, todos los cristianos tienen derecho a una vida abundante conforme a las palabras de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. Sí, la Biblia dice eso. Pero en la confesión de fe de este grupo sonaba como la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cuando dice: todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. Pero no dice en cuál oficina se reclama la vivienda digna. No dice que si tienes dinero para pagar una vivienda digna vas a tener una vivienda digna, y que si no lo tienes, no. Pero la ley dice: todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. Es papel mojado, es letra muerta, suena bien, y debemos entender hasta cierto punto, hermanos, que es la expresión de las promesas de una revolución, pero no hay revolución que pueda sostener sus promesas 100 años después, no económicamente hablando, es imposible. Y entonces suena bien en la letra de la ley, pero es un sueño de opio. Así es que decir todos los cristianos tienen derecho a una vida abundante porque la Biblia lo dice, suena bien, pero hermanos, paradójicamente Dios utiliza la adversidad, los conflictos, las dificultades para ayudar a los seres humanos a trascender de sus limitaciones y sus miserias y crecer. Hay nombres de enfermedades aterradores, intimidantes, y hay creyentes que las han sobrevivido y terminan diciendo: no cambiaría nada de lo que viví, porque me permitió conocer mejor a Dios, me permitió conocer su poder. Tengo un cuñado
no ha sido muy receptivo al evangelio, pero es un tipazo, es un cuñado. Sobrevivió cáncer de estómago y en alguna ocasión estábamos platicando y él me dijo llorando: yo no sé por qué Dios me dejó vivir. Todos mis compañeros de la terapia se murieron, todos, yo no. Sentía cierta culpa de haber sobrevivido y ellos no. Y dice: y todavía no entiendo por qué Dios me permitió sobrevivir. ¿Qué quiere de mí? Pues que sigas siendo lo que eres, un buen padre, un buen esposo. No te va a mandar al África, no te va a pedir que hagas algo extraordinario, que seas fiel en tu vida como ser humano, buen esposo, buen padre, buen vecino, que des testimonio de Dios a través de tu vida. Es lo que quiere, no te va a pedir algo extraordinario. Y el hombre se sentía conmovido porque una enfermedad de un hombre tan aterrador, Dios le permitió sobrevivirlo. El problema del mal es un gran problema que no se soluciona con conjuros o con fetiches. Si usted va a parar de sufrir, va a terminar pagando por sufrir, porque va a pagar y va a seguir sufriendo. A final de cuentas, a Dios le preocupa más nuestro carácter que nuestros sentimientos. Le importa más nuestra eternidad que nuestra tranquilidad. Y Dios utiliza las situaciones difíciles de la vida para formar el carácter de los seres humanos. Ese es el mensaje del libro Apocalipsis. Estamos casualmente estudiando Apocalipsis en la escuela dominical, el comentario de Juan Stam. Y Juan Stam dice algo muy interesante con respecto a Apocalipsis. Dice: Apocalipsis contiene todos los estilos literarios: la narración, parábolas, profecía, poesía, apocalíptica. Tiene todas las clases de literatura bíblica que hay en un solo libro. Pero el propósito último de Apocalipsis es hacer de él una carta pastoral. Es un motivo de consuelo y de esperanza. Los que hemos tenido hijos y tenemos la bendición de tener nietos, si usted todavía no tiene nietos, déjeme decirle que es altamente recomendable. Se lo recomienda a alguien que sabe, aunque nada más tengo uno. Bueno, ya viene en camino el segundo. Es un regalo de Dios. Es el cumplimiento de una promesa: y verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y no la acabamos. Es una alegría muy grande. Bueno, digo esto, hermanos, en función del asunto que encontramos en Apocalipsis, en donde el autor sagrado, el libro nos recuerda que es una carta pastoral, es una carta de consuelo, de esperanza, de aliento. Los que tenemos hijos y tuvimos nietos, sabemos que de pronto se enamoran de una película y no quieren ver otra. Se la saben de memoria, repiten los diálogos palabra por palabra. Oye, hijo, te pongo otro video. No, por decir algo, La Sirenita. Pero ya lo has visto 100 veces. No, él lo quiere ver otra vez. ¿Por qué quieren ver la misma película? Porque les da seguridad frente al futuro. Porque saben que a la Sirenita le van a quitar la voz, pero le van a regresar la voz y se va a quedar con el galán. Y eso le da aliento al niño, le da seguridad frente al futuro. En un sentido, Apocalipsis hace el mismo trabajo. Nos permite ver que en medio de las dificultades de este mundo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Saber que cumplirá sus propósitos y llevará al mundo al fin que le glorifica. Esta fue la convicción de Cristo. Desde una perspectiva humana, su ministerio fracasó. Terminó en una cruz. Consiguió, en el mejor de los casos, 2 centenares de discípulos, 12 u 11 hasta del círculo apostólico uno lo traicionó. Desde una perspectiva humana fracasó, pero no desde la perspectiva de Dios. Dios sabía que era necesario que diera su vida por nosotros, y eso también lo sabía Cristo. Les dijo a sus discípulos que tenía poder para poner su vida, tenía poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento lo había recibido de su Padre.
Cuando Pilato lo interroga, y yo no sé si usted ha experimentado esa sensación, Pilato le dice: a mí no me respondes. Y ve que el Señor simplemente le dijo lo que le tenía que decir y no le dijo más. Pilato se exasperó. ¿Qué no sabes que tengo poder para tomar tu vida o para dejarla? En otras palabras le dijo: ¿no te das cuenta que puedo matarte o puedo dejarte la vida si quiero? Y el Señor le dijo: no tendrías potestad sobre mí si no te fuera dada de lo alto. Por tanto, quien a ti me entregó mayor culpa tiene. Y Pilato se espantó, porque supo que ahí también estaba Dios involucrado en esta situación. Pero cuando tuvo que decidir entre lo justo y lo conveniente, como buen político, escogió lo conveniente. Pero el Señor nunca pensó que era víctima de las circunstancias. En su juicio, los testigos se contradecían entre ellos. Los discípulos huyeron y él permanece como el ojo del huracán, porque sabe que son actos divinos para dar cumplimiento a sus designios. Cuando va en el camino a Emaús, el resucitado dice a los discípulos, duros de corazón: ¿no era necesario que estas cosas pasaran? Y dice, les abrió la escritura y se dieron cuenta con quién habían estado hablando. Y cuando se va, dicen: ¿no ardían nuestros corazones cuando aún estaba con nosotros? Si algo sostuvo a Cristo, hermanos, fue que sabía que Dios haría prevalecer sus designios eternos. Es interesante, hermanos, esto, porque también ha sido la seguridad de los santos de todos los tiempos. Hombres que han arriesgado su vida misma por esta convicción. Hubo un obispo de Esmirna, Policarpo, quien tenía casi 100 años cuando compareció ante las autoridades romanas acusado de ateísmo. Los romanos acusaban a los cristianos de 3 cosas: de ateísmo, porque no tenían figuras físicas para representar a Dios; de canibalismo, porque en la cena del Señor se comían la carne de Cristo; y de inmoralidad, porque después de la cena tenían un agape, que era una fiesta de amor, pero para los paganos tenía una connotación sexual. El león siempre cree que todos son de su condición, y entonces se les acusaba de eso. A Policarpo se le acusó de ateísmo. El magistrado que lo iba a juzgar lo subió a su carro y le dijo de forma obsequiosa: ten consideración de ti mismo, de tu edad, maldice a Cristo y eres libre, no tienes que hacer otra cosa. Y Policarpo dijo: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha ofendido. ¿Cómo voy a traicionar a mi rey y a mi Señor? Todavía en el circo romano lo invitaron a renunciar a su fe. El populacho gritaba: que mueran los ateos. Y Policarpo dijo: sí, que mueran los ateos. Y le dice al magistrado: si quieres saber en qué consiste ser cristiano, dame media hora. Cosa que obviamente no le fue concedida. ¿Qué lo sostuvo? Cuando vamos, hermanos, a la historia cristiana, encontramos hechos sorprendentes. Recuerdo a Malam Ibrahim, un hombre, un maestro del Islam, que vivió en Sudán del Sur, que ahora es un país independiente. Allí Malam Ibrahim, sin conocer la Biblia y sin conocer la iglesia, leyendo el Corán, llegó a una conclusión. El Corán dice que el profeta más grande que Alá ha mandado al mundo es Mohammed. Pero Mohammed no resucitó muertos. Mohammed no sanó enfermos. Isa Masi sí lo hizo, Jesús el Mesías. Entonces el profeta más grande de Alá es Jesús el Mesías. Fue acusado de herejía y en Kano, un pueblo del sur de Sudán, fue llevado al mercado donde había una cruz y le dijeron: o renuncias a lo que estás enseñando o mueres crucificado.
No conocía la Biblia, no conoció al cristianismo, no conoció a un cristiano en su vida. Pero Dios le dijo que el profeta más grande que él mismo había enviado era Jesús, y murió por eso. 20 años después el primer cristiano llegó allí, y la tierra estaba barbechada. Cuando empezó a hablar de Jesús el Mesías, y dijeron sí. Malam Ibrahim dijo eso y murió crucificado por eso. Y hermanos, fue tan fácil compartir el mensaje. Nos permite recordar que el Señor Jesús dijo: el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, y es el que nace del Espíritu. El que puso esa convicción fue el Señor Jesús. Recuerdo a Dietrich Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado, un pastor luterano, quien desde la proclamación de las leyes raciales de Nuremberg pasó a la oposición al nazismo y pagó con su vida. Era de la alta aristocracia alemana. Su abuelo materno había sido capellán del Kaiser. Su padre era profesor de la Facultad de Psiquiatría en Tubinga. Era intocable. Y un preso en el campo donde él murió, italiano, le preguntó: ¿cómo te metiste en esto? Tú eras intocable. Y él dijo: yo tuve que decidir. Si ves un loco que trae un carro en la calle atropellando al que quiere, yo tuve que pensar cuál era mi labor como pastor: pararme en la esquina, esperar que tumbe a otro y correr y decirle a la familia: Dios los bendiga, estoy con ustedes, voy a orar por usted, o quitarle el carro al loco si lo puedo hacer. Yo entendí que tenía que hacer algo más que orar. Cuando fueron por él 19 días antes de la rendición, 19 días, y lo sacaron de su celda, le dijo a su compañero: es el fin, pero para mí es el principio. Si hay algo que ha sostenido a los hombres de Dios, ha sido la convicción de que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. En tercer y último lugar, encontramos que esta convicción significa consuelo en la aflicción. Es lo que vemos en el Salmo 29. El Salmo 29 es un salmo hermoso, muy intenso, si quiere buscarlo. Es un canto cuya melodía se ha preservado a lo largo de 3000 años. El doctor Esteban Hicks, que era profesor de hebreo en el seminario de Lomas Verdes, lo cantaba, y en la tradición judía se le llama el canto de los 7 truenos. Cada vez que el salmo dice: voz del Señor sobre las aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor que quebranta los cedros del Líbano, voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, etcétera, es uno de los truenos. Y en la Biblia, hermanos, el trueno se asocia con la voz de Dios, potente, profundo. De cuando en cuando me descubro experimentando una sensación que experimentaba cuando era niño y escuchaba los truenos. Nos sobrecogen. Sabemos, hermanos, que es muy difícil que nos caiga un rayo, de lo que usted quiera, pero es algo que nos sobrecoge cuando nos sorprende, y por eso se le asocia con la voz de Dios. Pero en el versículo número 10 dice que el Señor preside el diluvio, se siente el Señor como Rey para siempre, y que el Señor dará a su pueblo paz, y que el Señor dará poder a su pueblo, y que el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Sostuvo a los salmistas. Y hermanos, también es la lección que aprendieron los discípulos en el mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar, es un lago, como la laguna de Chapala o como la laguna de Pátzcuaro. Usted puede ver de orilla a orilla, pero cuando está en una de esas cáscaras de nuez donde lo transportan a uno y de pronto se agita el agua en Pátzcuaro, así sepa nadar, se llena de miedo y se pregunta: ¿llegaré nadando hasta la orilla? Y si lleva a sus niños, pues la cosa se complica. No importa que fuera un lago interno,
los discípulos se sentían aprensivos y van a despiertan al maestro y le dicen: levántate porque perecemos. El Señor se levanta y dice: aplaca la tormenta. Y me hace recordar a C.S. Lewis, quien dice que los milagros evangélicos se clasifican en 6 tipos: milagros de fructificación, la multiplicación de los peces y el pan; milagros de sanidad, muchos ejemplos; milagros de resurrección; milagros de autoridad sobre los malos espíritus; milagros de glorificación, como la ascensión y la transfiguración; y milagros de dominio sobre la naturaleza, como cuando aplaca la tormenta. Y dice la palabra de Dios que el apóstol San Pedro, cuando el Señor se levanta y aplaca la tormenta, se retiró de Cristo y le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. No le estaba diciendo: bájate de mi barco. Le estaba diciendo: yo quien soy y como soy no puedo estar cerca de ti. Pudo ver que si alguien tenía poder para controlar las fuerzas de la naturaleza, era mucho más de lo que aparentaba. Era el enviado por el Señor. Y hermanos, en esa experiencia los discípulos pudieron ver que estaban en las manos del Señor. El que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina se demuestra, hermanos, en el hecho de que la cruz, un objeto de tortura, se convirtiera en un instrumento de salvación. Si mal no recuerdo, voy a recordar el Cicerón, Marco Tulio Cicerón, un autor romano, quien hablaba de los privilegios y los derechos de los ciudadanos romanos. Dijo: es un crimen amarrar a un ciudadano romano. Azotarlo es casi un parricidio. Y yo no sé si usted recuerda el pasaje de Hechos, donde se azota a Pablo, y cuando le dice al centurión que lo había mandado a azotar: ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? Hermano, se espantó, no sabía que era romano. Yo compré mi ciudadanía con mucho dinero. Pablo le dice: yo lo soy de nacimiento. Mandó que lo soltaran, que lo curaran. Sabía que estaba en un problema. Cicerón dijo: azotar a un ciudadano es como un parricidio, es como si mataras a tu padre o a tu madre. Y crucificarlo, ¿qué puedo decir? Porque no hay palabras para calificar la muerte en la cruz. Sabemos cómo era, hermanos, y no me gusta hablar de esto. Perdón, hay predicadores que les gusta hablar de la sangre y de la lágrima. A mí no me gusta, porque hacer eso es hacer con palabras lo que otros hacen con pintura cuando representan cuadros de la pasión. No creo que sea digno, pero era brutal. Le metían el clavo por la muñeca porque la mano no le iba a sostener. Colocaban lado a lado un pie y a la altura debajo del hueso del tobillo le metían el clavo allí, y en 3 clavos se sostenía. Podía durar días. Le pusieron un recurso más, un travesaño a la altura de la cintura, para que el pobre condenado se sentara allí para descansar y volver a empezar. Era brutal, y a mí no me gusta. Hay estudios, hermanos, incluso clínicos, de todo lo que pasó. A mí no me gusta, me enferma leer eso, porque sé que fue real. Cómo un instrumento de tortura se convierte en el símbolo del cristianismo. Para los evangélicos en México, la cruz está manchada por asociación. Hay gente que si tuviéramos una cruz aquí atrás o la tuviéramos en la fachada no entraría, porque está manchada por asociación, pero es el símbolo del cristianismo. Barth, un teólogo suizo del siglo pasado, dijo que paradójicamente Dios se reveló donde nadie esperaba verlo: en la bajeza, en la crueldad, en la indignidad de la cruz.
el Dios verdadero demuestra hasta qué punto estuvo dispuesto a amarnos, al punto que ningún Dios falso nos pudo amar. Hace unos días, desde hace meses ahora o años tal vez, ha habido rumores que hacen que la gente tenga temor y hace que la gente tenga esperanza. Independientemente del motivo de nuestro temor o de nuestra esperanza, la palabra de Dios dice que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. El día de mañana seguirá reinando y seguirá controlando el mundo. Y si ocurre una catástrofe, hermanos, yo veo luz al final del túnel. Tal vez sean los medios que Dios utilice para cambiar el corazón de este pueblo y llevarlo a Cristo. Ocurrió con Colombia. Colombia se jactaba diciendo que era la hija predilecta del Vaticano en América. Y después de lo que les pasó, y si nos comparamos con ellos, todavía nos faltan 20 años, hermanos. Después de lo que les pasó, los colombianos buscaron esperanza en otro lado. Perdón por decir esto. Cuando el 4x4 ya no te alcanza para mucho, buscas un Dios de a veras. Cuando las cosas en las que has creído y confiado toda tu vida ya no te alcanzan, hay que buscar a un Dios real. Y es lo que pasó. Y yo veo luz al final del túnel. Y es que algún día nuestro pueblo pueda también responder al llamado al Evangelio. Pero hermano, el día de hoy, el día de mañana y hasta el último día de este mundo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos una vez más porque nos permite recordar en dónde y en quién está nuestra esperanza. Están en ti y en tu Hijo amado y en tus propósitos eternos. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.